Subí al coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije ni una palabra. Simplemente lo sustituí a escondidas por pegamento industrial. Y lo que pasó después obligó a nuestros vecinos a llamar a los bomberos. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era denso como la niebla matutina. Un silencio que se había convertido en un huésped indeseable. El viejo reloj de pared, regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba un ritmo implacable y acusador. Cada latido era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una mentira hermosa y meticulosamente urdida. Mi esposo, Julian, acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No solo parecía exhausto, sino angustiado, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado para soportarlo. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con arrugas alrededor de los ojos y la boca que nunca antes había tenido. Tiró la chaqueta en el sofá con un cansancio que parecía performativo. Se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que quisiera escapar desesperadamente y se desplomó en la cama, con los muelles familiares crujiendo bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El tenue aroma de su costosa colonia flotaba en el aire, pero se mezclaba con una nueva fragancia extraña, un dulce perfume floral que parecía una intrusión, una confesión descarada de una vida que desconocía que estuviera viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que antes me reconfortaba, pero que ahora parecía una nana burlona. Una nana para un tonto. Me levanté, moviéndome con la gracia silenciosa y experta de una esposa de 40 años, y comencé a ordenar el desorden que había dejado en la sala: su chaqueta, su billetera, su celular, su vieja laptop. La pantalla del teléfono seguía encendida. Un nuevo correo brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Julián nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía: Juliet, todo esto de la tecnología es demasiado complicado. Prefiero hacer una llamada. Pero ahora, un correo electrónico. Estaba ahí, a plena vista. Un fantasma digital de una vida que no sabía que llevaba. Movida por una curiosidad morbosa que se sentía a la vez incorrecta y necesaria, lo abrí. El mensaje era corto, apenas un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Le seguía un corazón rojo, un símbolo de cariño que me atravesó el corazón, con un dolor frío y agudo. Me quedé paralizada como si alguien me hubiera dado una bofetada. El mundo digital, un espejo cruel que reflejaba una verdad que estaba demasiado aterrorizada para ver. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y con un tono tan íntimo y cariñoso, deslicé el dedo hacia abajo, con el pulgar tembloroso, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una extraña dirección de correo electrónico, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecían respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de un miedo profundo. Era como un viento frío, que entraba por una rendija en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Eché un vistazo al dormitorio y vi a Julián darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro quieto y sereno, un contraste marcado y exasperante con la tormenta que rugía en mi interior. Mi corazón latía como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente guardé el teléfono, me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Seguí limpiando, con movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Al revisar los bolsillos de su pantalón, sentí un papel doblado, nuevo y crujiente. Era un recibo de un elegante asador de San Antonio, fechado esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una risita amarga escapó de mis labios. Julián odiaba conducir hasta Dallas. San Antonio, en cambio, era donde había vivido su madre antes de fallecer. Tenía buenos recuerdos de allí, algo que me recordaba a menudo. Pero ¿con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía sobre estar en Dallas? El recibo mostraba una cena para dos, una botella de un caro Cabernet Sauvignon, un vino que me había regalado para nuestro 10º aniversario, un vino que jamás olvidaría, y platos principales de filt y pasta. Intenté recordar la última vez que Julián me llevó a un lugar así. Quizá hacía 10 años,
cuando abrí mi primera panadería. Era un recuerdo grabado en mi mente. La luz parpadeante de la vela, su sonrisa orgullosa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una foto descolorida en un álbum de recortes de engaños. Saqué mi teléfono, y, con una silenciosa y decidida resolución, tomé una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la de una esposa de 40 años, es un conocimiento profundo y primario. Algo estaba pasando, y tenía que averiguar qué era. Me temblaban las manos, no solo de ira, sino de un profundo temor existencial. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de presenciar el espectacular colapso de mi vida. Fui al garaje. La vieja camioneta de Julian aún estaba caliente, el aire impregnado de olor a gasolina, y ese tenue perfume dulce de su ropa. Abrí la puerta con un ligero escalofrío. Encendí la linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo normal, solo unas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero al meter la mano en la guantera del pasajero, mis dedos rozaron algo plástico y resbaladizo. Lo saqué y casi se me paró el corazón. Un tubo de lubricante personal usado con residuos secos en la tapa, una prueba pegajosa y condenatoria. Me quedé allí, en el oscuro garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores miedos. Julián y yo no habíamos tenido intimidad en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad le había quitado el deseo. Entonces, ¿para qué servía ese lubricante? La pregunta resonaba en mi mente, cada sílaba un mazazo para mi frágil realidad. Me sentía paralizada, pero mantenía la mente despejada, con el instinto de supervivencia despertándose. Lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas hasta dejarlas en carne viva, como si temiera que la traición me dejara una marca permanente en la piel. Seguí buscando, esta vez con más cuidado, con más método. Bajo el asiento trasero, encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral que no era de hombre ni mi suave y familiar fragancia de rosas. El aroma era extraño, desafiante, un grito de infidelidad, un grito vulgar y estridente, en el tranquilo santuario de nuestro garaje. Tomé fotos de todo, del lubricante, de las servilletas, como si pudiera capturar el aroma en una imagen. Cerré el coche y volví a entrar, con el peso de la evidencia sobre mí, más pesado que cualquier saco de flores que hubiera levantado. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando incontrolablemente mientras volví a coger el teléfono de Julián. A estas alturas, estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había charlas de trabajo, frías y secas, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, salvo por ese extraño correo electrónico. Revisé las carpetas de aromas y borradores. Nada, todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente perfecto, como si hubiera borrado todo rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en mi pecho, y una emoción nueva y más peligrosa comenzó a agitarse en mi interior. Un deseo de verdad, una necesidad de exponer la mentira, sin importar el costo. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol y la suave luz se filtraba por las cortinas, ya estaba despierta, como un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y ese correo electrónico no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, un carrusel venenoso de dudas. Me quedé en la cocina, con las manos ocupadas, pero mi mente era un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo. 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza de café negro fuerte. Le gustaba a Julián. Apenas había dormido en toda la noche. Julián bajó con aspecto cansado, el pelo revuelto y la mirada aún aturdida. Se sentó a la mesa, cogió su taza de café, dio un sorbo y la dejó medio llena. Tengo una reunión importante hoy, dijo con voz ronca, una frase ensayada que había usado innumerables veces, sin mirarme a los ojos. Seguro que llegaré tarde a casa. Era tan bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono informal, me helaron la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería era gritar, ¿dónde es la reunión? ¿Con quién? En San Antonio otra vez. Pero me contuve, mi rabia era un fuego silencioso, y simplemente respondí. Está bien, ten cuidado. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro, un gesto que parecía más una ocurrencia tardía que una muestra de afecto, y se fue. La puerta se cerró,
dejando la cocina en silencio, y yo, con una sospecha cada vez más intensa, abrí el teléfono y busqué el número de Lasra Miller, una amiga de hace años que me había ayudado mucho cuando abrí la panadería. Una vez me habló de un buen investigador privado especializado en casos de infidelidad. Juliet, si alguna vez lo necesitas, te puedo dar el número de Thomas, me había dicho. Es muy discreto y confiable. Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número con la voz temblorosa, cada timbre un latido de tambor de mi creciente ansiedad. Hola, Sra. Miller, con certeza. Retiré la mesa y lavé los platos uno por uno, el ritmo de la tarea, un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía quedarme ahí sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas contundentes. Yo elegí. ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto con Thomas? Lo necesito. Ella guardó silencio unos segundos, una pausa, que lo decía todo antes de responder. Julie, ¿qué pasa? Julianizó. ¿Algo? Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono, con mi orgullo herido y en carne viva. Solo necesito saber la verdad. ¿Puedes ayudarme? Sra. Miller, una mujer de pocas palabras pero de profunda intuición, accedió de inmediato, y apenas una hora después, recibí un mensaje de Thomas pidiéndome que me reuniera con él al mediodía en un pequeño café del centro. Señora Roberts, no se preocupe. La ayudaré, escribió. El mensaje era breve, pero suficiente para darme un pequeño alivio. Un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía, fui al café, un lugar diminuto con mesas de madera desgastada y el aroma a café tostado impregnando el aire. Un aroma que antes me reconfortaba, pero que ahora me resultaba extrañamente extraño. Elegí un rincón apartado donde nadie me notara, una sombra en una habitación llena de luz. Entró Thomas, un hombre de mediana edad, bajo y corpulento, con una sencilla camisa azul claro y una mirada filosófica que parecía leerlo todo, ver a través de la superficie. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior. El correo electrónico extraño, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y unas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije con voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi marido me engaña. Las palabras sabían a ceniza. Thomas asintió, revisando cada imagen en su teléfono, con el rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba cualquier pensamiento que tuviera. Tomó notas cuidadosamente en una pequeña libreta. Señora Roberts, lo entiendo. Empezaré a seguir al señor Roberts esta tarde. No se preocupe, le avisaré lo antes posible. Lo miré, intentando contener las lágrimas que me quemaban los ojos. Gracias, dije en voz baja. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Thomas asintió con una mirada compasiva, con un destello de comprensión en los ojos. Haré lo mejor que pueda. Vete a casa y no hagas nada que pueda levantar sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud, pero sentí una soledad que nunca antes había experimentado. 40 años de matrimonio, una vida construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había depositado toda mi confianza en Julian. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla. Y ahora estaba contratando a un desconocido para que siguiera a mi propio marido. La ironía era un trago amargo. Me sentía como si estuviera en una mala película, como un personaje de drama para el que nunca hice una audición. Esa noche, sentada en la panadería, el familiar aroma a levadura y harina, una presencia constante y tranquilizadora, revisando las facturas de entrega. Mi teléfono vibró, un mensaje del señor Thomas. Lo abrí con el corazón latiendo con fuerza. A 1000 por hora, la sangre me rugía en los oídos. Era una foto de Julián con la camisa azul claro que solía usar, entrando en un restaurante elegante, de la mano de una mujer. Amplié la imagen y se me paró el corazón. Era Allison, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado, maquillaje recargado, lápiz labial rojo intenso y el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se giraban el uno hacia el otro, un secreto compartido. Me hundí en la silla, con la mano temblorosa mientras sostenía el teléfono. Allison, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes, apenas se hablaban. Ahora me daba cuenta de que era una actuación magistral, una actuación para mi beneficio. El señor Thomas envió más fotos. En una,
estaban sentados en un rincón apartado, con la mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julian brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor opresivo en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera de jóvenes. Cuando era aquella chica de San Diego de pelo largo y sonrisa radiante, él me miraba así, con una mirada de genuina adoración, de un amor que creía mío. Ahora era suyo. En mitad de la noche, llegó un vídeo del señor Thomas. El reloj de la pared marcaba las 2 a.m. Me puse los auriculares, en un intento desesperado por guardar el secreto, y pulsé el play. Me temblaban tanto las manos, que casi se me cae el teléfono. En el video, Allison se acercó al oído de Julian, susurrándole algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido desconocido para mí. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julian, siempre caballeroso, le abrió la puerta del auto como si ella fuera una dama y él su amante. Repetí el video una y otra vez, una tortura autoinfligida. Cada vez era como una puñalada en el corazón. Allison, mi nuera, a quien había tratado como a mi propia hija, a quien le había enseñado a preparar el flan tradicional de nuestra familia, y Julian, el hombre al que le había entregado toda mi vida, con quien había formado una familia. ¿Qué hacían a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran un maremoto que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar e incluso el nombre del restaurante. Mis manos funcionaban en piloto automático, pero mi mente era un caos. No quería creerlo. No podía creer que Julian y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba justo delante de mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería entre bandejas de pasteles dulces que olían deliciosos, pero sentía que mi mundo se derrumbaba. Recordé los primeros días del negocio, cuando Julian me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando nos reíamos juntos en esa pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sintió vacío ese día, un consuelo vacío. En cuanto terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos y se me encogió el corazón al ver que era un mensaje del detective. Solo una frase corta. Sra. Roberts, le envío más pruebas. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero me temblaban las manos al abrir el mensaje. Aparecieron varias fotos en la pantalla. La primera mostraba a Julián con su camisa gris habitual, saliendo de un despacho de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison con un vestido beige de oficina, el pelo recogido en una coleta alta y unas enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían la cara. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos, testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban de pie frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de cristal relucientes y un cartel dorado. Hice zoom, buscando desesperadamente alguna señal que negara lo que veía, pero no había nada. Parecían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no formaba parte. Entonces apareció un video corto del señor Thomas. Le di al play y el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Un tamborileo frenético contra mis costillas. La toma era de lejos, pero era lo suficientemente clara como para ver a Julián y Allison en el balcón del 3er piso del hotel. Él la rodeaba con el brazo por la cintura, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello meciéndose suavemente al viento. Y entonces, como una puñalada, los vi darse un beso rápido sin intentar esconderse. Fue un beso breve, pero suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Repasé el video fotograma a fotograma, cada imagen clavándose en mi alma, un lento y agonizante descenso al infierno. La cortina de la habitación se abrió un poco, y Allison salió corriendo a abrazar a Julian. Su rostro se iluminó de felicidad, como si fuera una joven enamorada. Me dejé caer en la silla, agarrándome al borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Thomas escribió: también alquilaron la habitación por la tarde. Parece que se quedan a pasar la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez,
con un nudo en la garganta, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julian me había escrito: Juliet, no estaré en casa esta noche. Tengo que encontrarme con una posible pareja de fuera de la ciudad. Descansa un poco. El tono era dulce y cariñoso, como lo había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira bien construida. Una posible pareja de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad, estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas, con nuestra nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que guardaba, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julian hacia Allison era tan tierna. La forma en que le acariciaba el cabello me recordó cómo solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de San Diego. Ahora, al ver esto, todo lo que vi fueron mentiras y una traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un retablo de nuestra perfecta familia. Allison siempre se sentaba lejos de Julian, a veces incluso lo miraba con disgusto. Daniel bromeaba: Mamá, creo que Allison no soporta a papá. Lo evita como a la peste. Yo también lo creía. Pensaba que simplemente no se llevaban bien, que ella solo intentaba encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza del engaño cuidadosamente coreografiada. Se portaron demasiado bien delante de mí, delante de Daniel, delante de todo el vecindario. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores delante de mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin darse cuenta de lo que pasaba en el balcón de ese hotel. Pero el señor Thomas había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí: gracias. Por favor, sigue mirando. Necesito saberlo todo. Él respondió brevemente: lo haré. Mantén la calma. Esa noche, regresé a la casa que había sido mi hogar con Julián. Ahora me parecía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso. Mis manos se movían con una determinación sombría. Imprimí todas las pruebas, fotos de Julian y Allison, saliendo de la oficina del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos, en el balcón y cada fotograma del vídeo, las ordené cuidadosamente. Cerré el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4. Julian, Allison, Daniel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Daniel hace unos años. Allison sonreía, abrazando a Daniel, fuertemente, mientras Julian estaba de pie a mi lado, con su brazo sobre mi hombro, con aspecto orgulloso. Ahora, mirándola, lo único que quería era romperla en pedazos, arrancar la imagen de sus rostros sonrientes de mi vida. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, oí que la puerta principal se abría lentamente. Julian entró tambaleándose, oliendo a alcohol. La pareja era demasiado difícil. Julieta se quejó con voz ronca, con los ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerta de cansancio. Estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía como si estuviera echando sal en la herida. Descansa, respondí con la calma de siempre, con la voz ensayada de una esposa. Tienes que ir a trabajar mañana. Él asintió, me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta la habitación. Minutos después, roncaba plácidamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra nuera. Cuando estuve segura de que Julian estaba dormido, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Thomas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Sra, Roberts. Grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé un equipo especial, ni siquiera aviso. Te lo estoy enviando ahora mismo. Mi corazón latía con fuerza, pero simplemente respondí: gracias, Thomas. Envíame el archivo. Minutos después, apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa, y le di al play. Lo primero que oí fue la voz de Allison, fría y ambiciosa, la voz de una desconocida. Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja bruja fuera de casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Entonces oí la voz de Julián, profunda y segura.
No te preocupes por esos papeles. Julieta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Sentí como un puñal en el corazón. No solo me estaban engañando. Planeaban quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada tanda. Recorriendo la ciudad para hacer entregas y así mantener mi reputación. Era todo mío. Julian nunca se ensució las manos en la cocina. Nunca trabajó en el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían quitármelo todo. Echarme de la casa que había convertido en mi hogar. Casi me derrumbé, pero aún tuve la compostura para copiar el audio a la memoria USB donde guardaba las demás pruebas. Anoté cuidadosamente la hora y el lugar, como si intentara mantener la calma en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi teléfono volvió a vibrar. Thomas envió otra tanda de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julian y Allison estaban dentro de su coche con una gruesa pila de papeles delante. Allison tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento con atención. Julian, a su lado, asintió y sonrió como si estuviera totalmente de acuerdo. Thomas escribió: escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más. Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que no eran papeles de trabajo normales. Planeaban robarme todo lo que había ganado con mi trabajo, paso a paso. Me senté allí entre las bandejas de pasteles dulces que olían tan delicioso, pero sentí como si mi mundo se derrumbara. Reabrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que decían. Esa vieja miserable. Así me llamaba Allison. Recordé los días en que acababa de unirse a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto con Daniel, construiría un futuro. Y Julián, el hombre al que había amado desde niña en San Diego, quien juró estar conmigo hasta el final. Se habían burlado de mí, una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Entró una clienta habitual, Lasra Peterson, que siempre compraba pasteles para sus nietos. Juliet, tu panadería está a reventar últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy muy orgullosa de ti, dijo con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí, gracias. Estoy haciendo todo lo posible. Pero por dentro, estaba hecha un desastre. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o simplemente como una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví a Lasra Peterson, me despedí en la puerta y me hundí en la silla, con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no me salieron lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa me quemaba por dentro como el fuego de un horno, listo para encenderse en cualquier momento. Esa noche, durante la cena, me senté frente a Julián en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un extraño brillo distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada pasara, como si el mundo no fuera a acabarse para él. Julieta, tengo que firmar unos papeles importantes esta semana. Quizás deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía oír la voz de Allison de la grabación. Papá, date prisa y firma los contratos falsos. Sabía que estaba tanteando el terreno. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le di una sonrisa seca, fingiendo ser una esposa demasiado cansada para discutir, y respondí, sí, los miraré luego. Ya estoy cansada. Asintió, tomó un sorbo de vino y me miró como si nada. Pero sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre dispuesto a arrebatármelo todo, un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Julian tomó unas copas más de vino. Se le puso la cara roja y empezó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar, ¿crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó, tambaleándose, y fue al dormitorio, recogí la mesa, con cada movimiento lento, conteniendo la ira que bullía en mi interior. Se tiró en la cama, roncando ruidosamente, y dejó las llaves del coche en la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz, como un canto de sirena para mi venganza. Las miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré en el dormitorio lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso parecía un caminar entre el dolor y la resolución, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido.
Agarré las llaves, las apreté fuerte y fui directa al garaje. La noche estaba tranquila, silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Solo oía los grillos afuera, su canto, banda sonora para mi silenciosa furia. Encendí la linterna de mi teléfono. La tenue luz iluminaba la vieja camioneta de Julián, cómplice silenciosa de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía ahí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y allí estaba, el tubo de lubricante con la tapa suelta y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en la mano, sintiendo como si guardara un secreto sucio. Era evidente que lo habían usado de nuevo, como si fuera la confirmación de que Julián y Allison seguían jugando a su juego secreto, su bailecito retorcido. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo puse en la encimera y me lavé las manos con jabón de limón. Me las froté bien como para borrar cualquier rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantener la concentración. Abrí el cajón de herramientas, y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, el mismo que usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de mi venganza. Desenrosqué con cuidado el tapón del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta llenarlo por completo. Limpié la boquilla, la agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió suavemente, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque un huracán rugía en mi interior. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Volví a guardar el tubo en la guantera, ajusté la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para comprobarlo. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en un rincón. El corazón me dio un vuelco, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi teléfono y las añadí a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era una pieza más, un recordatorio de que no podía dejar que Julián y Allison se salieran con la suya con sus mentiras. De vuelta en casa, dejé las llaves en su sitio junto al despertador de Julián. Tomé un libro viejo, y me senté en el sofá de la sala fingiendo leer. La tenue luz caía sobre las páginas, pero no podía leer ni una palabra. La cabeza me daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía vivir feliz con Allison sin saber la verdad. ¿Cómo podía decirle que su mujer y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Julián para defender mi sueño. Nunca lo entendió del todo, pero confié en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento oportuno para quitármelo todo. Una hora después, Julián se despertó y fue a la cocina a buscar agua. Vio las llaves en la encimera y no sospechó nada. ¿Sigues sin dormir, Julieta?, preguntó aturdido. Sonreí y respondí. No, solo estoy leyendo un poco. Termínate el agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero no sabía que ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando, preparando fuego y pasteles dulces para un gran pedido del hotel. Apreté la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para desayunar, me esforcé por mantener la calma. Julián ya estaba levantado con una taza de café solo en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julián, dije con calma, tengo que viajar a Nashville mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro que llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo, levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un contrato importante?, preguntó, tomándome la mano con fingida ternura. No te preocupes. Adelante. Yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva en sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamo si vuelvo tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al salir, vi que había dejado el teléfono sobre la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció era At. Fruncí el ceño. Mi corazón latía con fuerza.
Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julian regresó, lo agarró apresuradamente y apagó la pantalla que tenía delante. Lo olvidé, murmuró, con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí parada viendo cómo se cerraba la puerta, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Él, ya ni se molestaba en disimularlo. Ese día, trabajé como una máquina, repartiendo pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero, mi mente solo estaba centrada en Julian y Allison. No podía dejar que continuaran con su farsa a mis espaldas y a Daniels. Necesitaba más pruebas para oír de sus propias bocas lo que decían cuando creían que nadie los escuchaba. Esa noche, fingí estar cansada. Me acosté temprano y le dije a Julian, tengo que levantarme temprano mañana para coger el autobús. Así que me voy a dormir. Él asintió y me dio una palmadita en el hombro. Descansa, Julieta. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agudicé mi oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julián cesaron, lo oí levantarse de la cama silenciosamente. La tenue luz de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, pensando que estaba dormida. Me quedé quieta, con el corazón latiéndome con fuerza. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala y lo vi de pie en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se llevó el teléfono a la oreja y me habló en voz baja. Sí, claro, ven a casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Juliet tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Oí una risita suave desde el otro lado, la dulce voz de Allison. Genial papá, por fin podemos relajarnos. Julian se rió y respondió, sí ven temprano, te espero. Me quedé allí de pie detrás de la cortina, sintiendo que me hervía la sangre. No solo me estaban engañando, planeaban convertir mi casa, la de mi hijo y la mía, en su lugar de encuentro. Regresé a la habitación en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para grabar sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y encendí la grabación continua. La escondí detrás de la estantería de la habitación, junto al cabecero, segura de que lo grabaría todo. Ajusté el cable con cuidado y lo cubrí con un portarretratos familiar. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Allison. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julián. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, volví a comprobar que la grabadora funcionaba. Coloqué el portarretratos justo en el lugar correcto para ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo dormir. Julián regresó a la habitación, se tiró en la cama y roncó como si nada, pero yo tenía los ojos muy abiertos en la oscuridad, más despierto que nunca. Cogí el reloj y puse la alarma para que sonara más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba listo para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Solo oía los ronquidos constantes de Julián desde la habitación. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén de aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para revelar la verdad. Até una cuerda fina al encendedor de la estufa. La acerqué a la ventana y la sujeté a un objeto pesado, una lata de café vieja que encontré en el armario. Solo tenía que tirar de ella desde lejos, y la llama encendería el aceite, creando un humo negro y espeso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que saliera el humo, luego la probé una vez. El humo subía rápidamente, formando espirales como una advertencia. La apagué inmediatamente, revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera despertar las sospechas de Julián. Me puse una chaqueta, agarré mi bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré en la habitación y sacudí suavemente a Julián. Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo, dije con voz tranquila. Voy a firmar un contrato. Probablemente vuelva tarde esta noche. Abrió los ojos y con voz soñolienta respondió. Bueno, ten cuidado, Julieta. Llámame si necesitas algo. Luego hundió la cara en la almohada y volvió a dormirse. Miré al hombre que una vez amé y en quien confié. Yaciendo allí, sin darme cuenta de la trampa que lo acechaba, me di la vuelta, con el corazón apesadumbrado, pero las piernas firmes.
En lugar de ir a la estación, crucé la calle, a casa de la señora Peterson. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada al ver mi bolso. Julieta, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Sucede algo?, preguntó con cariño. Forcé una sonrisa. Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí, podía ver la entrada de mi casa por donde Julian y Allison entrarían y donde se revelaría la verdad. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison salió con un vestido ligero de flores y gafas de sol oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Julian abrió la puerta, miró a su alrededor apresuradamente y rápidamente la hizo pasar. Apreté mi taza de café con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. Es hora, murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en la habitación. El sonido comenzó a llegar a través de mis auriculares. La risa de Allison, la choque de vasos, pasos pesados. Entonces oí la voz profunda de Julian. Bueno, ya no tenemos que escondernos en un hotel. Allison se rió. Sí que sabes elegir el momento. La vieja bruja se ha ido, ¿verdad? Me mordí los labios, conteniendo la rabia al oírla llamarme vieja bruja con tanto desprecio. Entonces la cama empezó a crujir junto con otros sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, solo un poco más, Juliet. Solo un poco más. Unos minutos después, de repente, Allison gritó, ¿qué demonios es esto? Estamos atrapados. Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Julian gruñó, cállate. Espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo a distancia. La cuerda tiró con fuerza. La estufa se encendió. La sartén de aceite se incendió. Humo negro salía de la ventana de la cocina en densas espirales, extendiéndose hacia afuera como una señal de alarma. Lasra. Peterson se quedó sin aliento. Miró por la ventana. Julieta, tu casa está en llamas. Fingí tener miedo, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos empezaron a salir a sus patios, gritando. La casa de Julieta está en llamas. Llamen a los bomberos. Un hombre cercano, el señor Miller, sacó rápidamente su teléfono, y llamó a los bomberos de la ciudad. Me quedé allí, agarrando mi taza de café con fuerza, con la mirada fija en mi casa. Todo iba según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. Julian, haz algo. No puedo moverme. La voz de Julian rugió. No grites. Lo estoy intentando, pero sabía que no podían hacer nada. El pegamento industrial que había intercambiado ya estaba actuando, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé luchando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha, no porque fuera cruel, sino porque me habían empujado a esto. Querían quitarme mi panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora les haría pagar. Miré por la ventana, el humo seguía subiendo, haciéndose más denso. Los vecinos se agolpaban, gritando despavoridos. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. ¿Dónde está Julieta? Salió de la ciudad por trabajo. Eso es lo que oí, respondió otro. Lasra. Peterson, de pie junto a mí, me miró con recelo, pero no dijo nada. Simplemente me apretó la mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesité darle explicaciones. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba listo. Apenas 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como un clavo mortal. El vehículo rojo aceleró y derrapó hasta detenerse frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, con el rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme, «Prepara el equipo rápido. Puede que haya gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y sus padres, ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quería correr a abrazarlo y decirle, «Lo siento, Daniel». Pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía subiendo denso, haciendo creer a Daniel y a su equipo que había un incendio grave. Mi hijo abrió el camino con un mazo, derribando la puerta principal. El sonido de madera astillada resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto que provenía del dormitorio. Los gritos desesperados de Julián se mezclaron con los sollozos de Allison. «Haz algo, Julián. No me puedo mover».
Julián gruñó. Cállate. No grites. Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación seguía transmitiendo el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como había calculado. Daniel entró en el dormitorio y pude imaginar lo que encontró. Su propio padre y su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, con el rostro pálido de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares, oí la voz de Daniel quebrarse. ¿Qué es esto? Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. Dios mío. Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel gritó de inmediato. Silencio. Sabía que ese llanto no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ahora quedaba expuesta no solo a Daniel, sino a todo el equipo de bomberos y a todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel, «Jefe, el humo está bajo control. Solo fue un pequeño incendio de aceite, nada grave». Pero Daniel no respondió. Supuse que el joven seguía en el dormitorio, paralizado por lo que veía. Los vecinos empezaron a llegar, apiñándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Qué pasa?» «Son Julián y su nuera», gritó una mujer con la voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto?». Otra intervino. Lasra Peterson, de pie junto a mí, sacó su teléfono y comenzó a grabar en silencio, acercando la cámara a Julian y Allison, quienes se retorcían en la cama, con los rostros contorsionados por el dolor. Me miró con ojos llenos de lástima y rabia. «Juliet, tú sabías esto, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí suavemente sin apartar la vista de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Oí el golpe sordo de sus botas sobre el suelo de madera. A través de los auriculares, oí a Julián gritar con voz ronca, «Saquen a todos de aquí, cierra la puerta, Daniel». Pero era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, con rostros de desdén y susurros como un coro de vergüenza. Suegro y nuera sorprendidos en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Julieta, ¿cómo hemos llegado a esto?». Otro suspiró. Los bomberos, tras un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron a Julián y Allison en sábanas, intentando cubrir sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía oír los sollozos entrecortados de Allison mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, haz algo. Ya no lo soporto», Julián murmuró débilmente. «Que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya lo había visto. Hubo miradas de repulsión, risas burlonas, y movimientos de cabeza decepcionados. Los sacaron envueltos en una fina sábana en medio de los crecientes murmullos. «¡Qué desgracia! Suegro y nuera. Dios mío, qué asco». La multitud seguía reunida en la entrada cuando salió la ambulancia con la sirena a todo volumen. Entre las voces fuertes, oí carcajadas. «¡Qué espectáculo!», gritó el señor Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan desvergonzadas en este mundo». Una anciana negó con la cabeza y le susurró a la persona que estaba a su lado, «Pobre Julieta». Me quedé entre la gente, fingiendo sorpresa, como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel permanecía inmóvil en el patio, con los brazos colgando y el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba conmocionado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas a las que más quería. Quería correr a abrazarlo. Dile que lamentaba haberle dejado ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de Lasra Peterson, quien me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso esperando mientras yo mantenía la mirada preocupada de una esposa que acaba de enterarse de que su casa se había incendiado. Horas después, salió un médico con la frente empapada de sudor. Me miró y habló en voz baja. «Sra. Roberts, logramos separarlos. Por suerte, no había daños graves. Solo necesitan ungüento para la piel». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, con la voz temblorosa para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Asintió y me condujo a la enfermería, donde me dieron 2 tubos de ungüento. La enfermera, una joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Le esbocé una leve sonrisa y, en cuanto se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que tenía en el bolso. Mis manos se movían con rapidez y seguridad, como si lo hubiera ensayado cientos de veces mentalmente.
Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. Julian, Allison, ¿están bien? Allison estaba en la cama, con el pelo revuelto y los ojos rojos, incapaz de mirarme. Julian, todavía pálido, murmuró. Juliet, puedo explicarte. Pero no lo dejé continuar. Dejé el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Allison se cubría la cara, llorando. Me quema, me arde la piel. Julian se retorcía en la cama, maldiciendo. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién ha hecho esto? Todo el pasillo estaba alborotado. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana le susurró a su hijo. Son ellos. La pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza! Otro añadió. Se lo merecen. El médico entró corriendo en la habitación pidiendo a las enfermeras que les limpiaran la piel y les aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Julian y Allison ya era pública, imposible de detener. El video de Lasra Peterson donde los sacaban en camilla se había extendido por todo el vecindario y en las redes sociales. Yo estaba en el pasillo escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero presenciara la caída de esos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado en cuanto salió la ambulancia, pidiéndole que trajera el sobre con las pruebas que había guardado en el cajón, y los 2 papeles del divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta, con la mirada vacía y sin decir palabra. La abrí, saqué los documentos, y los puse sobre la mesa frente a Julian y Allison. Lo miré directamente a los ojos, con voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firma esto y luego haz lo que quieras con tal de desaparecer de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se desplomó, llorando, mirando a Daniel. Cariño, perdóname. Cometí un error, por favor, te lo ruego, perdóname. Pero Daniel simplemente la miró, con una mirada dura como una piedra, y se fue sin decir palabra. Julian intentó agarrar mi mano, con la voz temblorosa. Juliet, escúchame. Yo no quería esto. Me aparté, interrumpiéndolo. No digas nada más, Julian. Tú elegiste este camino. Gritó desesperado. Juliet, por favor. Pero la enfermera entró y le advirtió. Cállate, esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo, vi a Daniel apoyado en la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro, pero no levantó la cara. Mamá, susurró con la voz entrecortada. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé fuerte, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento, supe que Julian y Allison lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más concurrida que nunca. La campanilla de la puerta no paraba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Juliet, eres tan fuerte, dijo Lasra Peterson, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa inmundicia. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que la fuerza provenía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba en el horno donde trabajé con sudor y lágrimas durante 40 años, recordé a Julian y a Allison, quienes quisieron quitármelo todo, pero fracasaron. Y sigo aquí con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No habló mucho de lo sucedido, pero noté el cambio. Ya no era el Daniel alegre y siempre risueño de antes. Sus ojos ahora parecían profundos, como si cargaran con una herida que no sanaba. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche al llegar con su maleta. Te voy a ayudar con la panadería, a atender a los clientes, a lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que había despertado y asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Todas las mañanas abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y acomodaba las bandejas, y Daniel revisaba las facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Grand Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles para la semana que viene. Me llamó desde la caja registradora, con voz tranquila, pero sin su habitual brillo. De acuerdo, respondí. Confirma el pedido.
prepararé más masa. Esos momentos sencillos me daban una paz que no había sentido en años. Se acabaron las miradas falsas de Julián, la voz dulce y calculadora de Allison. Éramos solo Daniel y yo ocupándonos de lo que aún nos quedaba. Las cenas ahora eran solo nosotros dos. Nos sentábamos cara a cara en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas. A veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que le veía desde el escándalo. De acuerdo, respondí aliviada, pero tienes que ayudarme a remover el caramelo. Él asintió. Y en ese momento, sentí que nos estábamos recuperando poco a poco. Empecé a dedicarme tiempo, algo que casi no hacía en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Juliet, haces el mejor flan del barrio, me dijo una mujer riendo cuando le llevé una bandeja. Respondí sonriendo. Es un truquito que aprendí en San Diego. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de los vitrales en la cara y rezaba, no por Julián ni por Allison, sino por Daniel, por mí, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces paseaba con la señora Peterson por la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los chismes del barrio. ¿Conoces a Julieta?, decía con los ojos brillantes. Todos siguen hablando de Julián y Allison, pero dicen que tú ganaste. Yo solo sonreía sin responder. Quizás gané, pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y empezó a contarme sobre su trabajo como bombero. Ayer apagamos un incendio en el mercado, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue muy peligroso, mamá. Pero por suerte, nadie salió herido. Lo escuché con el corazón lleno de orgullo. Por favor. Ten cuidado, dije con voz temblorosa. Eres todo lo que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nun hará esoa. Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe en que, aunque había perdido tanto, aún tenía a mi hijo que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja, observando el movimiento en la calle. El timbre de la puerta no paraba de sonar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé, en todo el camino recorrido. Había construido esta panadería con mis propias manos. De una chica de San Diego a una mujer que supo resistir. Julián y Allison quisieron quitarme todo, pero no lo lograron. Conservé mi panadería, conservé a Daniel, y, lo más importante, me conservé a mí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviándonos un agradecimiento especial para que puedas seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño y respeto.